Bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haber decidido acompañarnos hoy en esta presentación, en una semana, como bien ha dicho, tan llena de eventos en Madrid, que felizmente ponen el foco en el amplio y diverso mundo de la creación artística. Como autores de este libro, realmente es para nosotros una enorme satisfacción que hayáis decidido venir a conocer una publicación que frente al arte más mediático, más famoso, viene a contar una historia íntima de compromiso con la creación y dedicación al arte a lo largo del tiempo. Antes de comenzar, quería agradecer, por supuesto, al Centre Cultural Blanquerna por acogernos en este fantástico espacio y por facilitarnos el poder presentaros hoy aquí este libro, Pintaré siempre, publicado por Editorial Milenio, que supone la culminación de 2 años de intenso trabajo. También agradecer a Hoteles NH por prestarnos para este evento Luna Malva, que es una soberbia pieza de Antonio de 1888. Este que está aquí, no las piezas de... 1988, sí, si no sería un poco complicado. Bueno, que se corresponde con un periodo de Antonio de entrega absoluta a la pintura, un periodo de transición en el que empieza a abandonar el naturalismo que caracterizaba su obra inicial hacia una obra que va aproximándose a una abstracción plena, en el que el color adquiere protagonismo por sí mismo. Es además una obra importante de la década de los 80 que coincide con un periodo en el que él va a iniciar una etapa de grandes viajes a lo largo del mundo que le va a llevar a distintas localizaciones, como bien ha dicho antes, y que van a ir reconfigurando su pintura y también los temas que van a entrar dentro de su obra. Bueno, voy a comenzar esta presentación con un fragmento del periódico del Eco de Sitges de 1977, que se refiere, y cito literalmente, a un artista joven, alto, delgado, de enmarañada barba y ojos taladrantes, que habla inquieto, nervioso, con voz profunda y acento del sur, que dice: «Yo sabía de siempre que sería pintor. Parece una cosa tonta, pero es así. Lo que yo pinto, lo que yo hago, lo hago porque me da la gana, por convicción. No me obliga a ningún tipo de lenguaje. Lo hago porque sí. Mi pintura, la que hago ahora mismo, es un trozo del camino que debo andar». Y continúa: «Mi futuro, me gustaría que fuese por un camino que guardara el oficio y que a la vez lo desarrollara investigando. Pintaré siempre, claro, pase lo que pase. Lo que quiero es batallar y pintar. Pintaré siempre, pase lo que pase». Este joven artista de barba enmarañada y ojos taladrantes, por aquel entonces con tan solo 26 años, ya lo habrán adivinado, es el protagonista de nuestra portada y precisamente de nuestro libro, Antonio Orvas. La imagen la tomó el fotógrafo Pere Marrugat, precisamente ese mismo año de 1977, con lo que podemos afirmar, sin mucho temor a equivocarnos, que esta debía ser la misma imagen que vio el periodista de Sitges en aquel momento. Y su descripción, todavía no. Y su descripción parece bastante acertada. Esa misma terraza donde Antonio y el periodista del Eco de Sitges estuvieron hablando forma parte del taller que Antonio tiene en Gavà, frente al mar. Y es la misma terraza donde hace algo más de 2 años, hablando como solíamos hacer, me propuso hacerme cargo de un pequeño texto en relación a su obra que había sido escrito por el crítico de arte Arnau Puig, que, como bien sabéis, fue el fundador en la década de los 50 de la revista Dao al Set, en torno a la que se aglutinó un número de artistas que formó el grupo bajo el mismo nombre, Joan Brossa, Antoni Tàpies. Bueno, este era un texto pequeño, apenas 4 páginas, titulado «El propósito y el azar en el surgimiento de la obra de arte». Claro, se preguntarán, viendo el libro que presentamos hoy,
¿Qué tiene que ver esto que les estoy comentando con nuestra publicación, que es una obra extensa de casi 200 páginas? Podría responderse simplemente que es uno más de los giros que acontecen en todo proyecto. Pero trataré de explicarles que esta transformación, porque creo que es fundamental para entender el libro y también explica mucho de la manera de ser y de crear de Antonio Hervás. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Yo diría que, en primer lugar, Antonio aceptó el reto de abordar este libro de la misma manera como plantea sus propios cuadros. Es decir, aceptando el riesgo de no tener el control. Con frecuencia, cuando le preguntaba... Lo dice así muy suave, ¿eh? Bueno, con frecuencia, cuando le preguntaba por cómo él plantea su obra, me comentaba que cuando uno sueña, no puede programar lo que va a soñar, que no se puede repetir deliberadamente una obra. Perdón, que no se puede repetir deliberadamente un sueño. Del mismo modo que cuando tú estás ante una obra que manda, tienes que dejar las riendas sueltas para que la intuición intervenga. Y que, por tanto, dejas de ejercer un control absoluto sobre la mente y das paso a la intuición para que se adueñe del proceso creativo. De la misma manera, Antonio desarrolló este libro dejándose guiar por el propio proceso y también aceptando dejarse conducir por quienes lo estábamos llevando. Es un libro que ha ido creciendo sin una idea preconcebida, desde la exploración y con la incertidumbre de cuál sería el resultado, pero confiando que al final este sería interesante. Con esta intención nos embarcamos, y bien lo sabes, en largas conversaciones sobre su trayectoria. Dimos vueltas y vueltas a todos sus archivos buscando fotografías, documentos, objetos o cualquier otro elemento que nos sirviera para contar su historia. Evidentemente, revisamos también toda su obra, desde los clichés fotográficos a la obra ya catalogada y a las piezas de reciente factura que todavía no habían sido fotografiadas. Este libro inicia su relato en 1966, cuando Antonio se traslada de Jaén a Gavá, lo que supone, como él mismo afirma, el nacimiento a otro mundo, a otra vida, donde empiezas a hacer lo que tú quieres. Si bien la fotografía más antigua no es de él, muestra el lugar en Jaén, las escuelas, donde nació Antonio, y no está él, sino su padre. Y del mismo modo, la obra más antigua que aparece en este libro es un óleo sobre lino de 1972 que se llama Gavá. Tan solo un año anterior a este cuadro que pinta, en el que pinta a su abuela en Belmez de la Moraleda, en Jaén. Y las más recientes son dos acuarelas de gran formato realizadas en 2014 dentro de un proyecto dedicado íntegramente a la Conca del Barberà, una comarca de la provincia de Tarragona. Estas son, la anterior se llama Fragments del Somni, Fragmentos del Sueño, y Cova del Mar es esta, Cueva al Mar. Pero volvamos a esa pregunta. ¿Recuerdan sobre el origen y la transformación del libro? Enlazando con este dejarse llevar, Antonio aceptó también el riesgo de exponerse, de desvelar con completa honestidad su trayectoria, mostrando todos sus giros y anhelos, todos sus éxitos y sus desengaños. ¿Qué sentido tendría para todos nosotros un libro que no fuera así? ¿Qué imagen nos daría de la vida y también de la realidad del artista? Y esto es especialmente importante en un contexto como el que vivimos, tan obsesionado por construir una imagen pública, una marca personal, como dirían los expertos, asociada de manera bastante irreal al éxito. ¿Y qué es el éxito? Se lo he preguntado muchas veces a Antonio. Sí. Y su respuesta ha sido siempre la misma. No he logrado que me diga otra cosa. Y les aseguro que lo he intentado en muchas ocasiones. Es muy perspicaz y persistente. Para él el éxito es poder hacer la obra, tener los suficientes recursos para hacer la obra que quiere y poder vivir. Opina que el éxito está dentro de uno, que es aquello que le llega a la persona, aquello que puede vivir y le sirve. Pero hacer un libro de este tipo no es fácil. Muchas veces Antonio se ha preguntado a lo largo del proceso por la necesidad de mostrarse tanto, por el sentido de compartir vivencias tan personales
con los demás, si esto sería bien entendido, si no se juzgaría como un acto de vanidad. Y la respuesta, una y otra vez, que le he dado ha sido siempre la misma. Esta historia, tu historia, merece la pena ser contada. Y en este sentido, después de estos 2 años de trabajo intenso que hemos dedicado, estoy, si cabe, mucho más convencido de que es así. Y también de que supone, por su parte, una enorme generosidad el compartirlo con todos nosotros. Bueno, esto no quiere decir, ni mucho menos, me voy a extender un poco, ya, pero intentaré que vaya más o menos rápido. Esto no quiere decir ni mucho menos que este sea el primer libro que ha tratado su obra, ¿no? Como podríamos pensar. Antes de que iniciáramos este proyecto, su trabajo ya había aparecido en 4 publicaciones monográficas, obviaré las colectivas, que aparecen con una notable y curiosa regularidad, cada 5 años. La primera, a su regreso de Israel, un libro que recogía su obra entre 1972 y 1973, con un texto magnífico escrito precisamente por el crítico Arnau Puig. ¿Se acuerdan? Aquel que les comentaba antes. 5 años después se publicó el segundo libro, en este caso sobre su obra islandesa, desarrollada durante el periodo de 1993 a 1998. 5 años después, de nuevo, en 2003, el periodista José Luis Atienza escribió Sobre el papel, un libro de obras de 1972 a 2002, en el que narraba en un relato lleno de humor la obra de Antonio a través de aquello que se había dicho de él en los periódicos. Y finalmente, en 2009, en este caso, bueno, 6 años en lugar de 5, apareció el cuarto libro, En Small Ayum, Nos mueve la luz, que es una de las numerosas colaboraciones que han vinculado a Antonio y a Carles a lo largo del tiempo. En este caso, es un libro con una selección de poesías de Carles, acompañados de una extensa selección de obra gráfica de Antonio. En este último libro, entre este último libro, el de En Small Ayum, y el que presentamos, la siguiente, no, la siguiente. Parad. Ahí. Han transcurrido 10 años. No sé si también nos ha dado el doble de tiempo para pensarlo. El caso es que no queríamos repetir fórmulas que ya estaban presentes en su bibliografía previa y nos planteamos detenidamente qué libro hacer. Quizá fuera por mi interés por los libros en los que los autores recogen sus propias vivencias o por las frecuentes conversaciones que teníamos en las que yo, como artista, iba a preguntarle por todo aquello que va sucediendo a un pintor en el desarrollo de su trayectoria. El caso es que finalmente decidimos que sería un libro de conversaciones o de confesiones, como Antonio ha preferido llamarlo. Y en esto tendréis que preguntarle luego después a él el motivo. El caso es que entonces llegamos a un punto que era ¿y conversaciones con quién? Y esta respuesta enlazaba con el libro anterior, el de En Small Ayum, pero también con una amistad que Carles y Antonio mantienen desde 1999 y que está presente en todas las páginas del libro. Ambos tienen una sensibilidad común que les lleva a abordar unos mismos temas, ya sea en palabras o en formas visuales. Y esto nos daba también la posibilidad de intentar entender cómo es la naturaleza de la relación creativa que se da cuando un poeta y un artista se encuentran en una sensibilidad compartida. Felizmente, Carles aceptó nuestra propuesta, enriqueciendo su libro con su extensa cultura. Y a partir de este momento comenzamos la tarea de dar forma a este libro, para lo que recorrimos distintos puntos de la geografía catalana. Siguiente. Donde grabamos las 7 conversaciones que dan forma a los 7 capítulos del libro. Desde Gavà, en el taller de Antonio, a la fundación de Antonio, también en Gavà, y a la ermita de Bruguers. Nos fuimos a la Escala, enfrente de un mural pictórico de Antonio. Después estuvimos en el monasterio de Poblet, en la antigua sala del dormitorio de los monjes, en el Museo de Montserrat, que nos permitió grabar delante de su San Jerónimo Penitente de Caravaggio, y finalmente en el Palau Moya, en Barcelona.
Todas estas conversaciones nos darían el cimiento sobre el que fuimos construyendo los tres hasta completar el texto final del libro. El resultado es una visión inspiradora y personal. No es una monografía al uso, pero sin embargo es un libro riguroso sobre lo que ha sido hasta este momento la trayectoria creativa y personal. ¿Es una biografía? Bueno, es una biografía de alguna manera de lo que ha sido... Bueno, yo diría, mira, este libro recorre 3 itinerarios que todos están presentes en las mismas páginas del libro. Por un lado, es una completa monografía sobre la producción artística de Antonio, que tiene, tú lo sabes bien, más de 120 imágenes, parte de ellas inéditas y que hemos fotografiado para este libro, sobre todo de la última etapa, aunque también hay imágenes que hemos rescatado, que por algún motivo no figuraban en los catálogos anteriores. También podemos recorrer el texto como una novela, como un diario de época, a través de las vicisitudes del protagonista, en este caso Antonio, que va en paralelo al discurrir de esa macrohistoria que a veces trae vientos favorables y otros obstáculos a superar. Es un relato que toma como punto de partida la llegada de un jovencísimo Antonio, con 16 años, a Gavá, y narra cómo va emergiendo poco a poco la figura del pintor. Cuenta de su desarrollo o profesionalización en una etapa que concluye en la que concluye su formación académica y refleja la consolidación de una carrera en una etapa que se caracterizaba, como os dije antes, por frecuentes estancias que hace en el extranjero, en Estados Unidos, en Israel, en Islandia, en Finlandia, en Alemania, y que llega hasta su producción reciente, entre 2000 y 2015, en una etapa caracterizada por el planteamiento de lo artístico en torno a grandes ejes temáticos. Y finalmente, no por ello menos importante, es un libro de reflexiones al que acudir, que nos permite volver una y otra vez para entablar un diálogo en este juego de espejos, que nos ayuda a nosotros mismos a comprendernos, que nos propone un diálogo sobre el arte, pero también sobre el compromiso y, en definitiva, sobre cómo vivir. No me extiendo más. Les dejo con Carlas Duarte y con Antonio Hervás, invitándoles al coloquio que tendremos después, y les invito a que anoten todas las preguntas que les sugieran las palabras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Le pasamos la palabra aquí a Carla. Bueno, nosotros los tres tenemos una vivencia estrecha de hacer un trabajo como este, el libro, por lo cual a lo mejor nuestra amistad y nuestra confianza pues la queremos transmitir también a vosotros. No queremos hacer una presentación rígida ni una presentación protocolaria. Queremos hacer como hemos hecho mientras que hemos confeccionado este libro, que para mí ha sido un gran placer. Carla, cuando tú quieras. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Gabriel Planella, a Raquel y a todo el equipo de Blanquerna por acogernos hoy aquí. Gracias a todos los que nos dedicáis esta tarde, estas horas para compartirlas y hablar de Antonio y de este libro. Javier ha dado ya unas pistas, unas claves que yo creo que suficientes para entender la naturaleza y el proceso de concepción de esta obra. Es una obra que se ha ido cocinando a fuego lento, y yo creo que Javier ha hablado de 2 años, efectivamente. Se trata de una concepción, de un trabajo, de una elaboración que se ha hecho sin prisas. Yo creo que el resultado acompaña y hace justicia a ese esfuerzo. Se trata de un libro riguroso, Javier lo mencionaba antes, un libro serio, es un libro hecho a conciencia, con muchas horas de grabación, con muchas horas de conversación previas, luego más formalizadas a través de las imágenes y de los textos grabados.
pero es un libro que resulta muy ameno. Es un libro muy claro, es un libro que ha contado con una correctora magnífica, diestra y por lo tanto, digamos, es un libro que se lee bien y que se lee, digamos, de una manera que te permite ir complementando diversos registros de aproximación a su contenido, ¿no? Porque hay ese aspecto más biográfico, ¿no? que resulta sumamente interesante en el caso de Antonio, porque Antonio ha tenido una vida muy rica de experiencias, ¿no? Lo recordaba ahora Javier, lo vemos en Israel, lo vemos en Islandia, lo vemos en Estados Unidos. Hay una trayectoria por la que el libro va trazando una cartografía. Pero además, pues el libro contiene una reflexión serena y profunda sobre la naturaleza del arte, sobre el proceso creativo. También hay una visión técnica sobre cómo puede entenderse el proceso del trabajo en el caso de los grabados, de los distintos lenguajes que el grabado permite y que Antonio ha ido practicando a lo largo de los años. Antonio lo identificamos fundamentalmente como pintor. Vaya, el título es muy elocuente, ¿no? Pintaré siempre, toda la vida. Pero, digamos, en el libro podemos ir paseando a través de los distintos episodios de su vida y también de las distintas formas de acometer el proceso creativo a través de las artes plásticas, ¿no? Y por tanto vemos al Antonio Hervás escultor, vemos al Antonio Hervás grabador, lo acabo de decir, el pintor, el orfebre, ¿no? El que crea, el que concibe joyas, el que además intenta nuevas formas de expresión plástica, combinando pintura con joya. Por tanto, digamos, vemos a Antonio Hervás como un hombre inquieto, como un hombre coherente, como un hombre honesto, como un grandísimo pintor, que evidentemente es, pero además como alguien que no acepta la resignación, no acepta nunca la comodidad, ¿no? Es un inconformista, y por lo tanto vemos que cuando él ve que su obra puede, a través del éxito que consigue, condicionar en exceso su libertad, él, digamos, pone distancia ante la tentación de la recurrencia en los mismos colores, en las mismas formas, en los mismos lenguajes, ¿no? Por lo tanto, es un hombre, lo expresaba muy bien Javier en las palabras introductorias, ¿no? Que siempre se pone a prueba, ¿no? Porque eso es lo que hace interesante vivir, ¿no? Al definir qué es el éxito, ¿no? El éxito es poder hacer la obra no que el galerista quiere que hagas, sino la obra que tú quieres hacer en cada momento, ¿no? Es someter tu vida a la intensidad, a la pasión, a la plenitud de cada uno de sus momentos vivido con exigencia, de una forma plena, de una forma gozosa, a veces sufriente por la propia exigencia, pero siempre de acuerdo con uno mismo, ¿no? Nunca traicionándose, ¿no? Y yo creo que eso es lo que da fuerza y calidad y proyección y potencia, ¿no? a su obra. Como ha dicho Javier, Antonio y yo hace ya unos cuantos años
que estamos juntos en el sentido de ser muy amigos, de proponernos siempre con esa libertad que afirmamos y el respeto y el cariño que mantenemos, pues, digamos, proponiéndonos constantemente, interpelándonos, ¿no? Para plantearnos nuevos retos. Y de hecho, el libro que se basa en el trabajo previo y fundamental y en la forma tan exquisita de completarlo, que se debe a las manos y a la inteligencia de Javier, nos da ese diálogo que en el fondo, a través de esos espacios que Javier nos ha ido presentando, que en el fondo es un reflejo de lo que ha sido nuestra vida en los últimos años. Ha sido un diálogo, un ir proponiendo iniciativas, proyectos, acompañándonos el uno al otro en nuestros respectivos caminos, en nuestros respectivos derroteros artísticos, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo creo que nos encontramos ante un libro que es una auténtica maravilla, ¿eh? Y ya sé que no queda muy bien que eso lo diga uno de los autores, pero como no soy el único y seguramente soy el menor de los tres autores, pues lo digo con toda tranquilidad. Es un libro que los que no lo conocéis lo vais a apreciar muy rápidamente. Es un libro que se lee y que puedes releer y que puedes ir retomando a lo largo del tiempo, siempre como un libro que te acompaña y que te ilumina, y por lo tanto, digamos, lo que invitamos a hacer es, digamos, a leerlo y adentrarnos a través de sus páginas en la vida fascinante y de una gran creatividad de Antonio, ¿no? Ahora te toca a ti, ¿eh? No, pero yo quería, mientras que tú estabas hablando, también hacer ver que este libro, que en el fondo sí que está un poco relacionado conmigo, ¿no? Pero bueno, Carlas, tú eres una parte bastante importante en el libro, porque incluso tenemos un capítulo que hablamos un poco de los proyectos que hemos ido haciendo. Bueno, que no se le podía llamar proyecto, porque Carlos y yo nunca hemos hecho una cosa en un proyecto. Hemos hecho cosas y luego han tomado forma, o bien de libro, o bien de exposición, o cualquier cosa. La intuición. La intuición, nunca hemos dicho vamos a hacer esto, sino hemos hecho, y cuando está ese material ya bastante construido, entonces ha tomado una forma, como puede ser, por ejemplo, este mismo libro, ¿veis? Este es un libro que está editado y tiene alrededor de este libro hay mucha historia, porque hemos viajado juntos a lugares muy especiales y demás. Este libro, que se llama, en general se llama El Silencio, está editado en 4 idiomas. Y los poemas de Carlos están en 4 idiomas, y luego hay mi obra que va como ilustrando estos poemas. En este concreto, este se publicó en Alemania, se presentó en la Feria de Frankfurt del Libro, sí. Viajamos a propósito para ello, y está en alemán, está en catalán, en español y en francés. Bueno, pero también estuvimos en Islandia. En Islandia, porque hay otra versión del mismo libro, pero en este caso con el idioma islandés. Y bueno, entonces, como este sería un ejemplo muy general de otras tantas cosas que hemos hecho, como este otro libro que hablaba antes Javier de él, esta monografía, ¿veis? Es una monografía, casi es un compendio entre el mundo del grabado, que yo he ido haciendo, y los poemas de Carlos, que ha sido una experiencia muy interesante, porque aquí hay grabados que nacen de un poema que Carlos estaba haciendo en el momento, o al contrario, yo estaba haciendo un grabado y él en aquel momento le sugiere un poema, y se recogen en este libro, que está muy bien editado por la editorial Payés. Mira, aquí abrimos una página central, que es un grabado sobre Sant Jordi, ¿eh? Este es un grabado que yo muchas veces el grabado sí que lo he hecho a través de los encargos. ¿Por qué? Porque muchas veces un grabado hay una persona que necesita unas estampas, una serie de estampas para una cosa determinada. Y muchas veces mi obra de grabado, no siempre, como es normal, nace de un encargo, de una idea. En este caso, por ejemplo, fue esto mismo, ¿ves? Bueno, y estos son también, bueno, pues vamos viendo un poco una serie de obra gráfica mía, a la vez que tenemos estos poemas que van surgiendo, ¿veis? En el caso, estamos hablando... Bueno, este está muy relacionado con Andalucía, como ya podéis ver, ¿no? Grabado Ojos Olivos, pero es a través de un poema tuyo. Sí, bien te acuerdas, ¿no? Sí, que me acuerdo, claro que me acuerdo, claro. Sí. Sí, pues esto es un poco
digamos, la parte importante de mi trabajo como autor y a la vez el camino que uno va haciendo a través de la vida, en este caso muy relacionado con el mundo de la plástica, con el mundo de la pintura, pero es vivir, no está apartado, ahora estoy haciendo un cuadro y mañana estoy... No, es el conjunto de la existencia, en el caso mío, pues una existencia bastante volcada, no digo que tenga que ser de la única manera, no es que sea ejemplarizante, pero sí ha sido de esta forma. Y bueno, ya que me pasaba la palabra, yo directamente, yo quiero decir que hacer este libro que estamos presentando aquí esta tarde ha sido para mí un gran placer. Primero he estado haciendo unas confesiones, por llamarlo de una manera, pero no en un confesionario, no en una comisaría, no ante un psicólogo. He estado haciendo las confesiones con dos grandísimos amigos, que ha sido un placer, y sobre todo en los lugares, como bien antes Carla y también Javier han comentado, en los lugares donde hemos de hacer estas conversaciones. Hemos estado, por ejemplo, en la imagen esta de Poblet. Sí. Es una maravilla. El dormitorio. El dormitorio de novicios. Sí. Ahí es nada, ¿no? Y bueno, y ha sido un gran placer el poder hacer este libro acompañado de estas dos grandes personas. Pero yo pensaba que, como estoy viendo que hay gente aquí, que tenemos relaciones por tantos lugares. Por ejemplo, tengo el gusto de tener un amigo y compañero de la Milie, Pedro Carbín, que ha sido una sorpresa de encontrarlo aquí esta tarde, mis familiares, de personas que conozco de tanto tiempo. Yo haría más esta parte, si os parece bien, un poco con vuestras preguntas, como un diálogo, con vuestras conversaciones, con vuestras ideas, y creo que será mucho más rico que el que yo pudiese decir después de lo que ha dicho tanto Javier como Carlos con relación a este trabajo y a esta obra. Así por lo cual yo pienso, si os apetece... Si tenemos aquí el micrófono... Podemos empezar. Muy bien, muy bien. Dani Riera El señor Daniel Riera, que es un placer y un honor que esté con nosotros aquí. No, es que además la casualidad es que hoy es el Día de Andalucía. Sí. Y que era una manera, me parece muy interesante celebrarla también. Y además yo quiero recordar la figura de Arnau Puig, que para nosotros fue uno de los referentes más sólidos y más insobornables que teníamos en nuestro... Y además habéis citado también a José Luis Atienza, amigo y amigo de toda la vida, a pesar de que sea de Viladecans y no de Gavà, pero bueno... y de Cornellá. Se lo perdonamos, ¿no? Y quería decir que precisamente estamos en una sala que se inauguró cuando era delegado del Gobierno de la Generalitat, Santiago de Torres. Se inauguró esta sala, que por cierto era un lugar donde se vendían billetes de la Renfe, con una exposición dedicada a Luis Carandell. A mí me tocó hacer de comisario de aquella exposición porque hace ya muchos años que me expulsaron de Cataluña y vivo en Madrid muy feliz porque los bares de Madrid son superiores a los de mi patria natal. Y entonces recuerdo que una de las frases que abría la exposición por esta parte de aquí era una frase de Luis Carandell que decía, que recordaba Madrid... rompeolas de todas las Españas. Y me parece que era interesante ver un poco esto, ¿no? Entonces, yo quería decir que me parece importantísimo el que haya precisamente esa circulación de orígenes, de acentos, de todo lo demás, porque se entienden mucho mejor muchas cosas. Quiero una anécdota, si se me permite, es una anécdota muy breve. Cuando yo era responsable de cultura en el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, a donde fui a parar, yo vivía a 6 kilómetros, había nacido 6 kilómetros en el barrio de Vallcarca de Barcelona, pero de repente cuando el estado de excepción me tuve que cambiar y fui a vivir a Cornellá de Llobregat y allí viví 34 años. Pues bien, un grupo de amigos de la entidad Amigos de Almachar dijeron que querían hacer un homenaje a Salvador Rueda. Y entonces hicimos un homenaje a Salvador Rueda con un momento y tal en el epígono del barrio de San Ildefonso de Cornellá, precisamente en la parte de entrada del barrio y tal. Entonces se preparó un acto estaba el
Max Kanner, que era el Sí, el consejero de consejero. Cultura de la Generalitat, estaba el presidente de la Diputación de Barcelona y estaba también el alcalde de Cornellá. Entonces prepararon a los dos coros infantiles del Orfeo Catalonia de Cornellá y de la Fundación y de la entidad Los Hijos del Marxar, y les prepararon para que entonces, después de unas palabras, leyendo poemas de Salvador Rueda y sus relaciones con los poetas catalanes y tal, una anécdota curiosa, y es que dicen, bueno, y ahora vamos a cantar el himno de Andalucía y el himno de Cataluña y tal. Entonces habían ensayado los dos coros y tal, empezaron a cantar el himno de Andalucía, todos muy bien, tal, aplausos y tal. Dice, y ahora vamos a cantar el himno de Cataluña. Y los niños empiezan a cantar Total Camp. Y entonces, claro, el conseller Max Kanner, al que tú, Carlos, conocías bien, Muy el bien, alcalde sí, de sí. Cornellá, al que yo conocía también muy bien, Prieto. de tal, se quedaron y entonces tuvimos que decir no, que había sido una broma y tal, y los niños, pero no era el himno de Cataluña, por suerte habían ensayado de cantarle. Pero bueno, eso que es una anécdota y que puede parecer que además, repito, no había sido ni en plata tal, explica un poco que las herencias múltiples tienen este tipo de traslaciones. Sí, sí. Por tanto, me parece fantástico que hoy aquí Sí, en sí. el Centro Cultural Blanquerna, en el corazón de Madrid, se pueda celebrar precisamente la presentación de Muchísimas gracias. Bueno, Arnau Puig sigue vivo y activo. Sí, activo. Arnau es un hombre mayor, es el único superviviente de Dao al Set, que efectivamente fue un grupo muy decisivo en esos primeros años del franquismo. Y dentro de ese grupo, Tapies, Pons, Brossa, ¿no? Pues Arnau era el filósofo, ¿no? Sí. Y la verdad es que él sigue siendo un hombre de ideas, un hombre luchador, un hombre que intenta siempre provocar... es un hombre de una gran lucidez y un hombre que nunca ha renunciado al coraje intelectual para afrontar la reflexión sobre el presente, ¿no? Un hombre muy interesante y evidentemente hay que agradecer que en su momento pues, se ocupara con tanto interés y tanto acierto sobre la obra de Antonio después del viaje de su estancia en Israel, ¿no? Bueno, él fue profesor, Arnau Puig, fue profesor mío en la Escuela de Arte Aplicadas, era un profesor muy atípico. Los alumnos no les gustaba su clase porque no era lo que la gente joven quería y los que íbamos con un fervor como el que va a misa, creyéndose la misa. Y con él hicimos una buena amistad que es dura actualmente y se mantiene. Bueno, y hablando ya de personas con referencia, tenemos la suerte que mañana inauguren esta exposición que está colgada ahora en las paredes de aquí de la sala de Blanquerna, que es de un pintor, Hernández Pilloán, que ya murió hace unos años y fue también profesor mío en la Facultad de Bellas Artes. Y que ha sido también una sorpresa encontrarnos con la obra de Tan acompañado. de Hernández Pilloán. Es un personaje con fuerza, con interés. La obra de él es una obra un poco especial, pero hay que conocerla desde su origen para que un señor catedrático, director de Bellas Artes, llegue a hacer estos dibujitos, entre comillas, que vemos en las paredes. Es decir, hay todo un proceso que hay que entender lo que es el arte. Intelectualización. Exactamente, lo que es llegar a hacer el mundo del arte. Bueno, y Otras no os palabras. animáis a ver a decir alguna cosa. A ver, aquí delante, el micrófono, por favor. Bueno, no sé si... Pero a lo mejor atrás. lo de atrás no te oye. Aquí. Sí. Bueno, Sí. recitamos un poema. Sí, vamos. O varios. Bueno, no, porque... Bueno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿El silencio? Yo diría Usted que se lo- silencio, ¿no? El silencio. Bueno, vamos a leer un poema, lo voy a leer primero en catalán y luego en castellano. Y es el poema que está iniciando el libro El silencio, que está inspirado en la obra de Plotino, en las Eneadas de Plotino, y
que dialoga precisamente con una serie de cuadros azules que Antonio pintó en la misma època. Al principi només era el silenci. Déu no havia nascut. Déu nasqué del silenci per crear-hi una vida incessant. Un batec sense fi. En sorgia l'univers i era blau. Existia la matèria. La terra esdevenia. I hi hagué l'horitzó i un sol roig hi desava la llum mentre els ulls aprenien el somni i la nit caminava entre els cossos. Més enllà de la por, de la veu, al cor del món només viu el silenci. Al principio solo existía el silencio. Dios no había nacido. Dios nació del silencio y creó una vida incesante, un latido sin fin. Y surgió el universo que era azul. Existió la materia, la tierra empezó a ser, y vino el horizonte y un sol rojo guardaba la luz mientras los ojos aprendían el sueño y la noche se abría paso entre los cuerpos. Más allá del miedo, de la voz, en el corazón del mundo solo vive el silencio. Bueno, yo creo que de este poema, además una de las cosas que podemos hablar es que inicia un momento de intensificación de vuestra amistad. Antonio, cuando escuchó, creo que cuando leyó, este poema todavía no estaba publicado, sino que formaba parte de las galeradas que estaban camino de convertirse en el libro que luego sería El silencio. Y muchas veces me lo ha contado, en realidad se sintió arrebatado, porque en realidad es la manera en la que Antonio ha trabajado y es un poco también lo que antes os contaba al respecto de esa intuición. Antonio empezó a hacer con frenesí una obra, creo que fue una secuencia una serie de 4 o 5 cuadros, ¿verdad? En esos azules, ese azul que está presente en el poema de Carles Duarte y que luego, además, ahora enlazamos, vio un joven coleccionista alemán que llegó al estudio que Antonio tiene en Gavà y decidió quedarse todos. Y esas piezas, bueno, luego han seguido manteniéndose dentro de esta relación a través de las portadas de los libros, pero es interesante porque nos narra la manera en la que Antonio siempre ha trabajado hasta esta etapa final, que es él siempre, además, siempre ha tenido un libro de poesía a mano, algo que le pudiera inspirar, que le generara una emoción, ya fuera unas palabras, un texto de Pascal, ¿no? Un paisaje. Muchas veces hemos hablado del paisaje y si veis el libro de Antonio, el paisaje tiene un predominio fundamental desde el inicio. Sí, la naturaleza, vamos a decir, más que el paisaje en sí mismo. Exacto. ¿No? Incluso esta obra, no sé lo que os parece, a mí me parece un paisaje, porque es lo mismo que esta obra que tenemos aquí, en azules también, que corresponde con esa etapa. Yo diría que está bajo el mismo influjo. Sí, sí, sí. Y además yo pienso que esta serie de obra, inspirada en un poema de Carles, también para Carles tiene otra deriva, que por ejemplo, aquí el señor Duarte es un gran fotógrafo, a pesar de ser un gran poeta, un gestor cultural. Es un honor tenerte aquí, Carles. También es un gran fotógrafo donde tiene exposición de fotografía itinerante actualmente. Y yo creo que esta pintura que es cósmica, tú ahora desde hace tanto tiempo fotografías la luna casi cada noche, fotografía el amanecer, es decir, sin darme cuenta creo que aquí ya había un poco un germen de lo que tú luego estás haciendo ahora, ¿no? Bueno, yo creo que con Antonio tenemos muchos lazos que nos vinculan y evidentemente sí, es cierto, en la obra de Antonio esa proyección de la mirada hacia lo infinito, hacia el universo,
hacia la naturaleza como algo de lo que formamos parte y que al mismo tiempo tiene una dimensión sin fin. Eso está ahí en la obra de Antonio y evidentemente, como él mismo decía, es un combate o es un anhelo en el que confluimos, ¿no? Otro aspecto que también resulta un fundamento, una base, una raíz desde la que ambos alzamos el edificio, la construcción de nuestra obra, es el diálogo con el pasado, con la historia, ¿no? Digamos, hay una conciencia de legado, hay una conciencia de continuidad, hay una conciencia de, digamos, de buscar en lo arqueológico no solo la piedra, sino también el latido del corazón que vivió en ese espacio, ¿no? Lo que sintió la construcción humana, que a lo largo de los siglos y atravesando las generaciones se convierte en lo que somos hoy, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, en ese ámbito, también nos encontramos muy cerca. Él ha trabajado de una manera admirable sobre el mundo celta, muchas de sus obras son naturaleza, pero hay un diálogo con la presencia humana, ¿no? Su obra no es generalmente una obra en la que el cuerpo humano tenga un protagonismo especial. Sí lo tiene en la serie que pintó sobre el pecio Sorrasdeu, que se encontró en las obras de Castelldefels, del Canal Olímpico de Castelldefels, pero, digamos, en general el cuerpo humano no es el protagonista de su obra, es el paisaje, es la naturaleza, pero también es el diálogo, digamos, con esos restos, ¿no? con esos pecios, ¿no? Digámoslo así metafóricamente, con esa presencia latente de lo que fue la vida de los que nos precedieron, náufragos en el tiempo, presentes en nosotros, ¿no? Y yo creo que en esa idea nos encontramos también muy cerca, ¿no? Bueno, a mí me hace como feliz en el sentido general de una obra mía que Carla se interpreta bien con un poema o bien con una opinión, porque los pintores a veces pintamos desde la intuición, desde la parte no, digamos, controlada del ser humano, y somos un reflejo de algo que no tenemos la conciencia plena en el momento que hacemos. Cuando su mirada interpreta aquellos signos, yo me completo como autor, completo el conjunto de la obra o la obra en concreto. Mutuamente. Es una especie de diálogo que esto es maravilloso que se pueda hacer y que se haga. De todas formas, yo voy a hacer un pequeño salto ahora hacia atrás, y yo no quiero pasar la oportunidad de tener aquí un amigo y compañero de aquello que ya somos con una edad, que se llama Balamili, el Pedro Carbín, el Melilla. Venga, Pedro, di alguna cosa que me encantará escucharte. Lo único que ha sido una alegría encontrarte, gracias a las técnicas que hay hoy día, y si no, no te hubiera encontrado seguro. Pero más que todo es porque tengo un recuerdo tuyo, que tengo un cuadro que te he dicho. Y está sellado, firmado por ti en el año 74. Sí, y seguro que con el tiempo será una pieza de museo. Así que darte las gracias por aquello, que el cuadro tiene su historia. Y bueno, me ha dicho que es un cuadro grande. Yo al enseñarme la foto pensaba que era más pequeño. No, es grande, es grande. Un poquito más pequeño que el que tienes ahí. Y además, como en aquella época nos sobraba el dinero a todos, tú me lo pintaste y yo compré las pinturas. Sí, porque era justo, nos pagaban ¿qué cantidad nos pagarían? 100 euros, digo 100 euros. 100 pesetas al mes. No lo sé, pero la verdad que, bueno, no era lo importante. Es una lástima no habernos conocido antes, porque esto hubiera formado parte también del libro, desde luego. Hasta ahora pensaba que teníamos una historia fantástica de la Mili, porque es una de mis historias favoritas del libro, pero esto tenía que haber estado también. Bueno, lo añadiremos dentro. Pero de todos modos, si lees el libro verás que hay... Ya, lo buscaré. De todas formas, como he dicho, cada 5 años, el próximo será cada 15.
Esperemos que no. Yo creo Bueno, que habría ya, que vamos, volver vamos hacia a la hacerlo misma menos. frecuencia, cada 5 años. Pero de una forma, yo siempre, el tema este de la mili, por mi parte, no lo encontraba como, a ver, aquí el amigo Javier ha sido el que se puso diciendo esto, tenemos que tocar este tema. Y por lo cual salió en el libro el tema, y él me hizo buscar cosas, buscar documentos, y lo tenemos aquí. Y yo siempre he preguntado, porque yo fui un soldado que pintaba. Es muy raro, un soldado que esté pintando en vez de hacer otras cosas militares, ¿no? Y siempre yo pensaba, cuando estaba en ese momento pintando allí con un pequeño, pero a mí no era tan pequeño como dice Pedro, que yo tenía una habitación pequeña, yo tenía una habitación grande. En la mili que teníamos solo una taquilla, yo tenía un estudio para pintar, que tú me decías, sí, tú tenías una pequeña habitación. No, era grande porque comparativamente con la taquilla era grande. Bueno, yo siempre pensaba, ¿qué pensarán mis compañeros, soldados? ¿Quién es ese tío que tiene permiso del general de no sé qué para salir a pintar a Melilla, al pueblo? ¿Quién es ese tío que le dejan vestir de paisano? ¿Quién es este hombre que hace una exposición en el casino militar cuando termina la mili? Yo digo, ¿qué deben pensar mis compañeros? Y yo no era de las que lo recibía, pero no tenía por qué saber, no sabía nada, simplemente, bueno, tenía aquellas concesiones y estaba muy feliz. Pero detrás de eso no hay ningún interés, no hay ninguna persona que me moviese. Y siempre yo pensé, ¿qué pensarían mis compañeros de quién era aquel individuo que tenía todas aquellas cosas que no eran lo normal en la mili? Bueno, tenía el talento de saber pintar, ¿no? No tenía la suerte de saber hacer cosas que no sabíamos hacer los demás. De todas formas, en aquella época, no sé, pero había como dicen ahora, buen feeling, buen rollo, porque no nos preocupábamos, como había buenas relaciones, buenas amistades, había otras cosas. Yo pienso que hoy día se están perdiendo muchas de esas. Entonces, pues a ti se te respetaba como se le respetaba al que tocaba la guitarra. Claro, Era claro. una envidia sana, en el Eso, fondo, porque eso. hacíais cosas que los demás no podíamos hacer, normalmente. Pero una admiración que había ya en aquella época, creo, pero una admiración sana. Sí, yo siempre me quedé con esa cuestión, ¿no? Pues ya ves, en la mente. ya Hombre, ves. ahora tenemos el día de... Oye, Javier, ahí Te apreciaban, a pesar de todo te apreciaban. Javier, hay tema, hay tema. Otras preguntas. Voy a decir algo. Me ha conmovido, creo que tengo voz suficiente como para... Es para... Pero es para lo que hay atrás. Me ha conmovido profundamente el poema. Gracias. Pero hay algo, y ya que está aquí Antonio, yo en casa tengo un montón de grabados tuyos, incluso por las paredes están por allí colgados, pero no entiendo ni palabra. Es decir, llevo pues el tiempo que llevamos aquí mirando esta pintura, que me parece un conjunto de color extraordinario, está bien hecho, no hay nada que chirríe, pero ¿por qué cualquiera de los dos? ¿Por qué no nos explicáis esa pintura? Para que seamos capaces de entenderla. Porque, vamos a ver, yo el arte figurativo, pues lo que hacía Goya, lo que hacía Murillo, lo que hacía Velázquez, lo que hacías tú en tu primera época, los dos cuadros que han salido ahí, pues a mí me han gustado y me han gustado mucho, pero entiendo lo que veo. Ahí no entiendo lo que veo. No sé lo que quieres decirme con esa obra. Cualquiera de los dos. O bien con un poema. Bueno, cualquiera de los tres. Creo que te corresponde a ti. Bueno, yo pienso que la interpretación de una obra pictórica, corresponde al que la recibe. El que emite esa imagen es una persona que cuando termina el cuadro ha terminado su labor, por llamarlo de alguna manera, ha cumplido con esa labor y luego lo regala a los demás. Y el que recibe ese regalo es el que debe de interpretar lo que la pintura le dice. Ya el autor ha quedado atrás. Entonces está la obra. Y la obra dialoga con la persona. Y dialoga a cada cual. Por lo cual, el autor, si empieza a hablar de esto, está estorbando. Está estorbando ese hilo que se comunica con la obra y se comunica con el que percibe la obra. Por lo cual, yo creo que un autor mudo ante su obra es el mejor. No, te lo he puesto muy difícil, ¿eh? Yeah. De todos modos... Es que es una forma de verlo. Es una forma de verlo, Claro, sí. Es una forma de verlo, Bueno. pero yo me imagino que cuando tú te pones delante de un lienzo, agarras la paleta, no sé si ahora se agarra la paleta o no, pero bueno. Se agarra. Coges los pinceles y te pones a plasmar algo, tú al público que va a ver esa obra, porque tú haces esa obra para el público, le quieres transmitir algo, digo yo.
Entonces, eso es lo que yo quiero que me expliques. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Sí, pero el autor será un estorbo No, entre el diálogo. nunca el autor puede ser Porque un incluso yo me puedo olvidar, porque la obra queda ya en una trayectoria. Por ejemplo, el cuadro que me enseñaba hoy Pedro, yo ya no me acuerdo de ese cuadro, pero el cuadro está ahí hablando con el que lo mire. Y cuando ya no existe, por ejemplo, Fortuny, o no está Goya, o no está Velázquez, tú vas al museo y tú dialogas con la obra. Eso es lo que yo pienso, que el mérito total de una obra plástica está en ella misma, fruto, lógicamente, de un autor. Pues, yo creo que la obra trasciende a su creador, ¿no? Y eso en el mundo del arte o de la literatura, de la música, yo creo que es bastante universal. Esta obra tiene un título y, por lo tanto, digamos, una idea, una cierta idea de lo que el pintor quería plasmar, pues está ahí latente, ¿no? Pero yo coincido con Antonio en que la obra, la partitura, el cuadro, el poema, está ahí para que cada uno de los que lo escuchen, lo lean, lo vean, digamos, complete. La obra nunca es completa sino si alguien no la recibe, si alguien no la interpreta, y cada uno de nosotros la completa a su manera. Porque cada uno de nosotros tiene su propia vida, su propia experiencia. En un poema, en una pintura, uno puede recordar, reconocer, imaginar cosas distintas y muy legítimamente, porque forman parte de ese diálogo que a través de los siglos nosotros establecemos con las obras de arte, ¿no? Yo creo que hay un impacto estético, ¿no? Hay lo que usted describe, ¿no? Hay una imagen que a usted le produce una percepción de algo bello, de algo sugerente, de algo que intuye que hay un mundo ahí detrás que quiere explicarse. Pero de todos modos, yo coincido con Antonio, no hay que cerrar el territorio, no hay que limitar el ámbito en el que una obra artística deba ser interpretada. Sí, yo creo que el autor no es nunca, no sé si estáis de acuerdo, es el mejor intérprete de su propia obra. Quizás un crítico, una persona, un historiador, una persona que ya su trabajo está más relacionado con la interpretación de las imágenes o de otra cosa, quizás tenga un punto más intermedio, que no es el autor mismo, para hacer una interpretación del pero de todas las formas sí que hay algunos cuadros. A lo mejor yo estos cuadros que son más líricos, se llama Luna Malva, se llama el cuadro, Luna Malva. Entonces es un cuadro que sí le diré que es importante porque este cuadro estuvo como cabecera de una exposición que yo hice en Finlandia en el año 89. Luego este lo compró la cadena NH Hoteles y luego lo puso en una colección de grandes postales que se publicaron en todos los hoteles de la cadena. Después, bueno, hay una cantidad... Cuando yo ahora he visto que este cuadro era el que, al pedir a NH que dejasen una obra, era esta la que dejaba, me ha gustado, me ha sorprendido, porque esta obra tiene su historia, está publicada en otro libro mío a toda página. Es decir, estamos ante un buen cuadro, porque ya él mismo... Lourdes Fischer, que es una pintora, ya sabe muy bien esto, él mismo se ha abierto camino entre los otros. Y esto es una cosa importante que una obra, porque una obra es como una persona. Tiene su biografía, nace, está en una casa, deja de estarlo, se hereda, se rompe, se limpia, se conserva, pasa, es como una persona. Sería bueno mejor hacer la biografía de una obra y hasta ver hasta cuándo está. Porque cuando nos ponemos ante un cuadro en un museo, nos preguntamos, ¿qué camino ha llegado ese cuadro hasta que yo lo tengo ante mí? Eso es importante en una obra, por lo cual la interpretación pues, va a ir cambiando. Me parece que había alguien que quería hablar, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Yo tengo una curiosidad muy buena. Vuestro libro se titula Pintaré siempre, toda la vida, y me pregunto desde cuándo pintas, ¿no? Porque antes ha comentado tu compañero, ¿no?, de la mili, y tú comentabas, ¿no?, lo que tendría que ser para esta gente que te veía allí, ¿no?, pintando y demás, y yo me imagino allí en tu tierra de Jaén, la escuela, en los años 60, ¿no?, si empezaste ya
a tener la curiosidad de pintar, de dibujar, ¿no? de Sí, interpretar. ¿Y qué pensarían aquellos, ¿no? Aquellos paisanos en aquella época tan tenebrosa, tan triste, ¿no? Bueno, yo, imagínate un niño, un bebé, que ya empieza a rayar y le estorba, a la madre les ensucia la pared. Esta cosa de la expresión plástica, que la llamamos así, o gráfica, es natural del individuo. A la vez que un niño empieza a hablar, a gesticular palabras, también empieza a hacer otra explicación, ¿no? Otra, a través del rasgo, de la mancha. Y eso yo creo que va en el ser humano, ya no tiene que ver nada con las profesiones, ni tiene que ver con otra cosa. Lo que pasa es que luego esta expresión gráfica, por llamarla de alguna manera, se va un poco eliminando, porque no es práctica, y se queda solamente en la escritura, que está cifrada, que también son los signos, en la voz, en la palabra, en el idioma, y esa otra parte o se hace profesionalidad, o ya no, se puede pintar de afición, pero vamos, que no se queda como expresión natural de una persona. Yo pienso que todas las personas deberían de saber pintar y expresarse a través de la grafía, de la pintura, del color, porque es natural del ser humano. Eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que esto, como no se aplaude, más bien, que pierdes el tiempo, qué tontería estás haciendo ahí, pues eso hace que la persona, todos, no tengamos nuestra pequeña parcela de jugar a pintar, a expresarnos con la obra de arte. Y concretamente hacia mí, pues yo era ese niño que no estudia, pero todo el rato está dibujando. Yo era ese niño que siempre estaba con la cabeza en otra cosa, que no era precisamente el estudiar y tal. Y bueno, de ahí nace una vocación que no la pide, no te pide permiso para llegar a ti, sino llega a ti y tú respondes a esa vocación. Pero no hay ningún planteamiento, yo quiero ser pintor o quiero dejar de serlo. Va dentro de esas vocaciones que tenemos las personas y que es una suerte, porque esto hace que toda tu vida se dirija hacia el mismo punto, que es tu trabajo, en este caso, con los años del mundo del arte. Yo quería hacer solamente una puntualización a lo que acaba de decir este señor. Yo pertenezco a la misma época tuya, he vivido en Jaén, aunque llevo 45 años en Madrid, y me gustaría que se retirara la palabra tenebrosa, porque yo no recuerdo esos años nada de tenebroso. O sea, retíralo por favor, porque de tenebroso no había en Jaén nada durante esa época. Lo siento, pero me duele sentir eso, Bueno, quizás nosotros en nuestra infancia ha sido una infancia feliz en general y la valoramos como algo positivo, ¿no? Los años 60, pues nosotros nacidas en los 50, ¿no? En los 60 éramos gente, niños, y la infancia en general, salvo excepciones lamentables, es una infancia feliz. Nosotros recordamos nuestra infancia en Jaén ahora. También estamos un poco desterradas, porque yo también llevo una larga vida en Madrid que me acogió, pero me siento andaluza fundamentalmente y siempre recuerdo mis años de infancia en Andalucía como algo bonito y por eso nos choca quizás que... Pero vamos, no es... Y yo... Sí. Sí. Luego sí me gustaría... A ver, yo soy de Jaén. Sí, bueno. Yo soy de Jaén, mi familia es de Jaén, mi apellido Jaén. O sea, más de Jaén es imposible. Aquí se llama Jaén. Aquí, Efectivamente, mi apellido Jaén. Yo me alegro mucho que ustedes no tuvieran esa experiencia, pero evidentemente yo en esa época sí conozco mucha gente. El caso de la familia Herbaz, que tuvo que emigrar toda a Barcelona porque la situación económica les llevaba a eso. Bueno, de todas formas, creo que no es el motivo de la intervención. Yo creo. Mi explicación va por otro lado. Vale. Pasa, sí. Antonio, es una pregunta para ti. Desde mi profunda admiración a los creadores, pintores, escultores, grabadores, porque soy un amante de la pintura, de la escultura, absolutamente de todas las artes, e incluso de la poesía, Carles, incluso la poesía, aunque me cuesta entenderla bastante a veces, pues creo que transmite un gran sentimiento, así como grandes ideas. Pero en mi caso yo quiero preguntar a Antonio, cuando tú hiciste esos largos viajes que has mencionado, ¿no? Y que te hicieron residir durante un tiempo fuera de España, quería preguntarte qué te motivó a buscar otros lugares, otros horizontes,
cuál fue tu intención, tu motivación y luego qué encontraste allí que sirvió para tu pintura. Porque la segunda parte de lo que yo... No sé si me estoy extendiendo mucho, pero la segunda parte de lo que yo quería preguntar, ¿qué es lo que a ti te motiva, qué es lo que te lleva a pintar, ¿no? ¿Qué te impacta para sacar luego tus pinturas o tus grabados? Pero eso ya lo habéis respondido hace un rato, en general. Y luego, a mí, respecto a esta persona que preguntaba también, que está en primera fila, es verdad que a mí me cuesta entender a veces lo que es la pintura no figurativa. Y yo estoy harta de ver pintura. De hecho, tengo muchos amigos que son pintores. Pero es verdad que hay mucha gente que no la entiende. Yo a veces me paro más ante un cuadro que no es figurativo que ante un cuadro figurativo, porque me cuestiono, me pregunto, analizo qué quiere transmitir el autor, ¿no? Es decir, a mí me dice algo, pero sí me falta quizás algo más del relato de lo que quiere comunicar el artista. Y luego os quiero decir una anécdota, porque hace poco, y no sé si estoy siendo un poco pesada, estuve en el Palacio de Velázquez viendo una exposición de Dier Smith, que es un artista, un creador que es alemán y que él, bueno, pretende decir algo con su obra, que es una obra conceptual. Yo entré al Palacio de Velázquez y entonces me llevé una gran decepción, porque dije, no me gusta nada, voy a perder el tiempo. Pero le dediqué un ratito. Y al dedicarle un ratito, el arte conceptual te quiere transmitir. Te quiere transmitir. Entonces, le dediqué tiempo y vaya si me transmitió. Entonces, me identifiqué bastante con lo que el autor quería decir. E incluso yo recomendaba a la gente que paseaba por allí, le recomendaba, tenéis que leer las cartelas, porque cuando leáis las cartelas vais a saber lo que quiere decir esta persona, el creador. Bueno, la pregunta era exactamente qué te motivó, pero me he extendido, yo lo empezando siento. por lo que tú has terminado. Sí, lo siento. No, tú has terminado diciendo que la pintura no figurativa te cuesta más entenderla. Sí. Pero yo pienso que es cuestión de tiempo. Y tú misma has terminado diciendo que esta exposición que has visto recientemente, sí, al dedicarle más tiempo, la has entendido mejor. Por lo cual quiero decir que si a ti te cuesta un poco más entender el arte no figurativo, que este más bien es un arte más bien simbólico, entonces lo que te necesitas es como todo, como cocer más tu dedicación al arte y verás como poco a poco llegarás a entender un poco más ese arte que ahora te cuesta. Es como una dedicación que lo harías con placer porque te gusta el arte y llegarías a ese entendimiento que ahora mismo tú dices que te falta ante la falta de figuración. Sí, bueno, y la primera parte la estás omitiendo. La motivación que tuviste para los Bueno, sí. Bueno, yo soy profesor de instituto y en una época mi trabajo como pintor y como profesor yo lo podía llevar con una cierta agilidad, pero ya llegó un momento que tanto era mi trabajo como pintor y yo soy bastante cumplidor como profesor que ya era imposible, no podía, tuve que tomar una decisión en un lado o el otro lado. Entonces, en un momento que yo tenía plaza en propiedad, cerca de casa, que eso no te llega el primer día, tú llevas años viajando 50 kilómetros y de vuelta a otros lugares que has tenido como plaza, pero cuando estaba ya justo en el momento ideal del profesor que dice, ahora ya, yo cogí una excedencia indefinida y me dediqué a lo que es mi vocación, pintar. Y eso fue un momento porque no podía hacer otra cosa. Yo tenía que dedicarme a lo que era mi vocación y mi manera de hacer, que es la pintura. Entonces dejé el instituto, que todo el mundo dijo, estás loco, tal, pero bueno, yo cogí. Entonces, claro, yo no me iba a quedar al lado del instituto aquel que había dejado como plaza, lógicamente con un sueldo, para pintar al lado. Entonces yo lo que tenía que era aprovechar bastantes invitaciones a pintar a otros países que ya tenía en ese momento y que eran muchas a la vez. Que a veces pasa esto, que las cosas te vienen todas a la vez. Por ejemplo, yo tuve una gran invitación para ir, que el libro lo habla bastante bien, a Los Ángeles, a California, en una gran galería, a trabajar allí. Y hicimos un contrato que yo trabajaba como en exclusiva para ellos. Pero de pronto el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel
me hace otra gran oferta para marchar a Israel. Y de pronto, entonces hay una serie de cosas que unas se dan la mano con las otras y yo vivir las máximas que pude y estuve en el momento muy interesante viajar, donde no conoces el idioma, donde tienes unas pequeñas referencias solo, dedícate a trabajar allí, ábrete camino entre las cosas. Eso también te pone, te hace como reto. Y esto para mí ha sido, ahora no podría hacerlo, los años ya se notan. Yo lo hice en el momento que mi capacidad de todo tipo podía responder a esas respuestas. Y ha sido para mí de las cosas que ahora ya pasadas estoy más feliz de haber vivido. Ya, ¿y estos países de alguna manera han influido en tu obra, en tu pensamiento? Totalmente. Son parte del viaje. Son un fruto. Son parte de eso. Por ejemplo, este trabajo está muy relacionado con Islandia, está muy relacionado con los glaciares, está muy relacionado con los volcanes, está muy relacionado con esa emoción de una naturaleza pura. En Islandia parece que el hombre no se ha cargado la tierra, que todavía tenemos un respiro ante la naturaleza. Y es lo que yo intento reflejar en esta serie, imaginativamente, vividas en Islandia. Muchas gracias. Digo, pero no te ofendas. Si lo he hecho por ti. Bueno, fíjate, o sea... Fíjate, o sea, yo te agradezco que lo hayas hecho por mí, te lo agradezco además profundamente, porque yo ahora ese cuadro lo puedo ver de otra manera. Yo ya sé, ya veo glaciares, veo volcanes, veo pueblos, veo otras cosas. Lo que te quiero decir con esta pintura que hacéis, que posiblemente, no sé, estoy reflejando mi incultura pictórica, ¿verdad? Este tipo de cosas, si no se te da una pequeña explicación de lo que el artista quiere plasmar en el cuadro, yo me podía haber hecho la picha un lío, macho, pero yo no hubiera visto nada de eso. ¿Sabes lo que pasa? Como el pintor no está siempre al lado del cuadro, esa es la cuestión. No lo venden con el cuadro. Ahí no lo venden juntos, no van en el mismo paquete. Bueno, yo quería comentarle a mi compañera arriba que, que este libro, volviendo a retomar el libro, puede ser una buena experiencia para entender el arte. Exacto. Y abrir camino a tener experiencia frente al libro. Entonces yo creo que también se aprende mucho leyendo en determinados, ¿no? O sea, sobre todo creo, y yo ya conozco un poco el libro de hace mucho tiempo y ¿Lo has visto nacer? lo he visto nacer y el proceso y el trabajo que lleva a sacar un libro adelante, ¿no? Y sobre todo lo que quería como dejar un poco ahí de matices. Este libro, ¿qué nos puede aportar a la gente que no sabemos pintar tanto o que no sabemos, digamos, entender tanto el arte? ¿Qué nos puede aportar este y no otro? A eso es lo que quería llegar. A cada uno de los tres me gustaría saber. Bueno, es que esto es un... ¿Por qué me tengo que comprar este libro? Bueno, este no es un... Este no es un libro, el capítulo dedicado al grabado. No es un libro técnico, no es un libro, digamos, que describe las técnicas que se utilizan para pintar. No es un libro solamente biográfico, es un libro que incluye, la palabra confesiones da juego, ¿no? para unir a ese concepto, pues, en fin, la reflexión, la meditación. Yo creo que este es un libro para gozar del arte, para aprender a querer más el arte, para ir dejando atrás barreras, prejuicios que podemos llegar a sentir como un freno que nos dificulta el acceso al arte. Es un libro apasionado y es un libro riguroso. Javier lo decía, es un libro riguroso porque es un libro serio, es un libro bien hecho, no es un juego, es un trabajo hecho a conciencia. Bueno, tú mismo lo decías, has vivido de cerca 2 años, pero al mismo tiempo es un libro escrito desde una gran libertad mental, desde una gran libertad intelectual. Es un libro hecho no para iniciados, sino para que todo el mundo que se acerque a él conozca mejor la obra de Antonio, pero que al mismo tiempo y a través de Antonio se sienta impelido, invitado
a pensar sobre el arte, sobre lo que el arte significa para cada uno de nosotros y personalmente en su caso, ¿no? Sí, yo creo personalmente este libro es una de las, lo hemos hablado creo nosotros desde el inicio, y también antes intentaba un poco contar las diferentes vías en las que este libro se recorre, ¿no? Que, como bien decías, es evidente que es un libro sobre la trayectoria de Antonio y que como tal es una biografía, pero las biografías, no sé si todas, pero por lo menos nosotros nos la hemos planteado de una manera en la que lo que se cuenta y las reflexiones nos ayudan de alguna manera a entender no solo la creatividad, sino la manera en la que nosotros nos planteamos, por un lado, esa relación con el arte, que es esa relación con la libertad, esa relación con el compromiso, con seguir una decisión. Y en esto vuelvo de alguna manera a aquel texto del periódico que leía al principio del 77, ese compromiso que es pase lo que pase. Y pase lo que pase quiere decir que es una determinación. Y como también os comentaba, es un libro que al final, al presentar una vida, lo que viene a hablar es de cómo vivir, que yo creo que es, el arte se integra dentro de esto, pero es el regalo que nos hace plantearnos un libro que nos sirve de reflexión para los que somos creadores, plantearnos como, pero creadores desde distintos ámbitos, no me refiero, no tiene que ser necesariamente ni desde la pintura, que es nuestro caso, o desde la poesía, pero el ámbito de la creación es muy amplio, pero hay una cosa que es común a todo esto, que a todos esos distintos ámbitos, que es la actitud. Y esa actitud y esa manera de vida es lo que buscas modelos. Y los modelos están en la creación y los modelos también están en este ejemplo que nos ofrece Antonio, ¿no? Que es cuando yo decía que es en lo que este libro es generoso, porque exponerse es complicado, mostrarlo, desvelar, pero es generoso porque da claves que cualquiera que coja el libro pueda permitirle, sin la presencia, ¿no?, del artista, del diálogo que nosotros hemos hecho, pero lo puede reproducir. Y eso que nosotros hemos hecho y que a nosotros nos ha llevado a replantearnos, a considerar qué es lo que hacemos, pues cada uno lo puede hacer. Y yo creo que es la gran riqueza, además de tu obra, evidentemente, que tiene el libro. No sé si tú estás de acuerdo. Bueno, yo en esto, Javier ha sido el autor del libro en este sentido y ha tenido que convencerme a mí, porque yo cada momento te decía, ¿qué necesidad tengo yo de contar? Yo no soy un persona famoso, no soy un individuo de esto que conoce a la gente. Yo, en mi vida está siempre muy privada, porque el pintor tenemos una vida privada en nuestro estudio, no se nos conoce a nosotros, se nos puede conocer a la obra, pero tú te quedas detrás de la obra. Y entonces tenemos mucho pudor, y algunos pintores, muchísimo pudor, de explicar qué hacen, quieren pintar escondidos. Somos unos seres raros, gente rara. Y entonces, claro, hemos pasado a hacer lo contrario, a contar cosas tuyas personales, cosas que dice, ¿le puede interesar esto a nadie? Y Javier ha sido el que ha sido pertinaz durante todo el tiempo. Antonio, sí. Y yo, pero no tengo, y busca que encontrarás algo. Entonces hemos encontrado cosas que nuestra madre guardaba y yo después la he rescatado, como cosas de la primera comunión, cosas de este tipo. Y bueno, y ahí están, y yo creo que están para ser ejemplo de otras personas, no como para mostrar o querer, no, como ser partícipe de aquella comunión que otras personas en el momento que se hacía también la estaban haciendo. Sí, en este sentido, y además esta semana es muy paradigmática, este es un libro sobre arte. ¿Cómo es el contexto del mundo del arte y cuáles son los libros que se publican? Yo creo que te lo he repetido muchas veces. ¿Cuántos libros hay publicados de Picasso? Yo tengo muchos de Picasso, me encanta, pero ¿qué historias merecen la pena ser contadas? ¿Cuáles nos están contando? Y dentro del arte solo se están contando una parte de la historia, pero en realidad, ¿cuál es la vivencia de esa gran mayoría de artistas? Creo que para todos nosotros eso es algo que nos enriquece, el saber cuál es la realidad del mundo, sobre todo de un mundo que ahora, esta semana, brilla mucho, pero la realidad del arte es la constancia del día a día y es el compromiso.
Y eso es de alguna manera lo que nosotros queríamos registrar. Evidentemente también hay una obra que tiene un peso y que tiene un valor, pero creo que necesitamos libros que cuenten más, de una manera más amplia, como es el arte. Y este es uno de ellos, uno de los pocos, además, diría. Entonces, ese es una de las ventajas y de los grandes aportes de este libro, que digo, y vuelvo a insistir, tiene todas esas vías de entrada, porque esta es solo una de ellas. Creo que había alguna pregunta por ahí, ¿no? Sí. La cuestión es, cuando has comentado que te dedicabas a la docencia en el instituto, la reflexión que te quiero hacer o la cuestión que yo quiero que un poco opines sobre ello es sobre cómo ves tú la educación artística actualmente en el sistema educativo, que hables sobre ella y qué futuro en ese sentido debería de aportar el sistema educativo pues, a la educación artística, ¿no? Porque creo que estamos un poco faltos de ella, ¿no? en el sistema, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que esto ya plantea una nueva conferencia, sentarnos todos a hablar, porque has preguntado algo que es enormemente interesante, porque esto de la enseñanza y el arte, y en el caso del Instituto de la Enseñanza Media, tiene un gran peso en la sociedad, porque hay millones de personas que están recibiendo y dando, trabajando en este ámbito, tanto como profesores como alumnos. Y yo, si dijera ahora, así de una manera exclusivamente que es muy buena o muy mala, no sirve de nada. Yo lo que pienso es que la enseñanza en sí va cada vez con un nivel inferior. Todo se va haciendo más sencillo, pero a la vez menos profundo. La enseñanza cada vez, el profesor, que debe de ser una persona admirada por aquel que está aprendiendo, yo aprendo de una persona que admiro, porque lo que me dice me llena, me admira. Yo no puedo aprender de una persona que desprecio. El profesorado, hoy en día, la sociedad le está poniendo en un momento de ser unos peleles. Entonces, esas personas no pueden enseñar bien porque no son admirados. Con esto me quedo, simplemente, que la imagen del profesor debe de ser recuperada en el punto que le corresponde, en ganancia del alumno y en ganancia de la materia que está enseñando. Yo creo que sería bueno que empezásemos una charla a través de esto. Aquí Carla se tiene que marchar a Barcelona. Le agradecemos muchísimo que haya venido solo desde Barcelona. Sí, Lourdes, por favor. Solamente decir una cosa, y es que para hacer eso que tú quieres, habría que dejar la enseñanza y la educación en manos de profesionales de la enseñanza, de la educación, de pintores, de literatos, de poetas, de matemáticos, de físicos, de químicos, y sacar a los políticos. Sería una manera. Bueno. Sí, Vamos a los políticos de los sistemas de enseñanza. ya, Fer. Lourdes, por favor. Lourdes, Bueno, sí. sí, yo creo que la Sí, última, yo ¿no? Pero La última. ¿podemos seguir preguntando? La última. ¿Sí? Yo quería que nos contarais alguna anécdota del libro. Yo recuerdo... Ahora. No, perdón. Ahora, Lourdes, después hay una pregunta y ahora se te pasa a ti. Sí. A ver. Yo pregunto, cuando has dicho al principio, Javier, que en el libro había tanto, bueno, se rememoraban momentos buenos en tu trayectoria artística y algunas decepciones, yo me he acordado de la anécdota que cuentas, que me gustó mucho, que cuando fuiste a Finlandia a exponer y coincidió con el 11S. Entonces, quería que nos relatarais alguna de las pequeñas historias del libro, esa u otra, pues para que la gente que no lo ha leído pues vea un poco lo que hay. A ver, El 11S. Bueno. Vale. Bueno, sería extenderlo mucho. En el libro yo, bajo las preguntas de aquí de Carla, hablo cosas, por ejemplo, como puede ser esta. Yo viví lo que fueron la caída de las Torres Gemelas en Helsinki, en un frío que no os imagináis, con una exposición de pintura, de escultura, en una galería que abría la temporada con una fiesta que se llamaba Festival de la Luz, porque ya en Finlandia ya había los días muy cortos. Y en esas circunstancias, una exposición que funcionó bien, que se vendió casi toda la obra, caen las Torres Gemelas. Yo recuerdo ver cómo caían la gente de las torres en la televisión
Y el director de esta galería, que era muy apasionado, le gustaba mucho mi obra, pero muy apasionado, pues de pronto dice, esta es la Tercera Guerra Mundial. Y su mujer, que era judía y tenía una casa en Jerusalén, quería cerrar la galería en aquel momento y marcharse a Jerusalén. Y eso fue una cosa muy dura de vivir, muy difícil. Aguanté el tiempo del mes de exposición. Fue una vivencia de las difíciles, porque estás en un lugar que la persona que tiene que apoyarte, ya en ese momento este señor, este galerista, ya dejó de existir, y fue muy duro esta experiencia mía. Es decir, que hubo en Nueva York un drama grande y por mi parte otro, viviéndolo en Helsinki. Hola, Hola, muy Lourdes. brevemente felicitaros porque realmente ponerse aquí delante a explicar lo que es el arte, ¿no? Que el arte es desde la emoción lo que se siente y poder haber hecho este diálogo entre el pensamiento, ¿no? El pensamiento de la poesía de Carles Duarte y la pintura que establecéis entre uno y otro y todas las vivencias que habéis estado explicando, que habéis vivido, que habéis sentido, este es el arte, ¿no? Lo que se transmite. Entonces, para mí, la principal función y lo difícil en el arte, yo como artista que soy, es primero que tienes que empaparte de conocimiento, empaparte de emociones, de vivencias, de todo lo que has explicado, que has estado en tantísimos lugares y en tantísimo camino recorrido. Y esto compartirlo con otras personas, con otros conocimientos y que sale de allí una nueva obra, esto es maravilloso, ¿no? Entonces, es un poco la idea de decir, estoy explicando secretos en voz alta y cómo lo reciben las otras personas. Entonces, poner aquí un cuadro y cómo lo vemos, si decimos una palabra lo limitamos. No se puede limitar el arte. Lo que aprendemos a través del arte es a reinterpretar las cosas de una manera muy abierta, ¿no? Entonces, a mí no me importa que no lo entienda, pero esto es color, esto es composición, esto es movimiento. Y aquí está todo, es el horizonte, es la naturaleza y todo lo que has explicado está ahí. Entonces, ganas de leer el libro, porque no conocía más tu pensamiento que tu obra y con todo lo que habéis hablado, pues muchísimas ganas de leerlo. Gracias. Muchas gracias para ti. Bueno, yo creo que con esto, ¿no? Sí, yo creo. Continuamos la charla con una copa, ¿no? Que yo creo que es lo suyo aquí atrás. Así que, por Vale. favor, quedaros y seguimos. Magnífico. Pues muchísimas gracias.